Ahora, por este lado podríamos decir que fue exitoso porque yo hasta marzo del siguiente año yo no volví a llorar por algo que realmente me doliera y fue, eh, no recuerdo qué fue, creo que fue por una película, una serie, no sé, no recuerdo, por la que lloré y realmente me dio pena. Eh, pero luego de salir de eso, y por esto yo lo catalogo como el peor año de mi vida, por cómo partí y por cómo lo terminé, más que eso haya pasado entre medio. Me pasó que, claro, yo estaba haciendo la práctica en ese lugar y terminé con una crisis vocacional. Eh, la forma en la que pasó fue muy extraña y puede que incluso me encuentren exagerada, pero no estaba bien emocionalmente, venía, a pesar de que yo tomé medidas para poder salir de donde estaba cayendo con esta nueva persona, yo tampoco me podía hacer la tonta emocionalmente, yo no estaba bien. Entonces yo era muy de caer muy fácil en muchas cosas porque tenía una necesidad y obviamente quería que alguien me la supliera y esa necesidad no la va a suplir nadie más que yo, ¿sí? O sea, todo lo que pasa internamente es responsabilidad de nosotros. Y como mientras no quieras asumir esa responsabilidad, esa cosa te va a seguir molestando por más que tengas a 1000 hombres adelante con los que puedas experimentar o 1000 personas adelante con las que puedas experimentar, nadie va a suplir lo que tú tienes dentro porque es algo que ni tú mismo aceptas. Entonces, nada va a funcionar hacia afuera. Y resulta que eh, tuve una crisis vocacional en diciembre porque, como les dije, yo estaba haciendo cursos de filosofía y esas cosas. Y yo tenía que terminar como la segunda semana de diciembre porque la universidad cerraba académicamente como por ahí por el 21 de diciembre. Y yo tenía que tener una semana antes la nota de la práctica que había hecho. Y resulta que se empezaron a topar las cosas y al final terminé cerrando el 6 de diciembre porque no podía alargarme más. Fue una práctica en la que me dejaron sola, me asumió un tutor que de tutor no tiene nada, eh, ni siquiera en su área de expertise, porque lo que yo trabajé era diferente a lo que él trabaja y aún así no. Bueno, el tiempo me dio la razón y tampoco la gente que ha tenido clases con él opina bien de él. La cosa es que me pasó que yo, obviamente, cuando termino la práctica tengo que entregar un informe con lo que hice. Y resultó que cuando yo le envié el informe, que es como al final el testigo de lo que yo hice en la práctica, eh, él revisó mi informe y me devolvió el informe con correcciones. Recuerdo que yo estaba en la biblioteca, ¿sabes? En la universidad. Recibí el correo ya, yo estaba trabajando y lo miro y me dice, ahí te envío el informe con las correcciones, hay muchos cambios que hacer todavía, no te puedo dar el vamos en este momento y no sé qué, no sé cuánto, así que vayamos viendo con los días. Yo abro el documento. Sin mentirles, creo que el 99,99998% del informe estaba tachado. Todo, 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 porque no es que cuando uno escribe en Word uno puede ingresarle estas cuestiones de los cambios y uno puede ir aceptando o no los cambios que se sugieren, más que ir borrando y modificando tú, sino para que tú entiendas por qué te están modificando algo. Entonces mi primera reacción fue un cachetadón. Yo me quedé en blanco. Recuerdo que estaba helada. Sentí mucha rabia, mucha pena. Primero porque fue una persona que con suerte se apareció, yo creo que se sentó una vez conmigo a trabajar. Una persona que de hecho conocía ya en ese tiempo a los que son mis actuales jefes y no surgió en él el impulso siquiera de recomendarme el contacto con ellos porque yo a esas alturas estaba tan enrollada mentalmente que yo ni siquiera me acordé que mi jefe actual es experto en poliqueto y yo estaba trabajando con poliqueto y no se me ocurrió contactarlo por correo para pedirle ayuda porque yo iba a generar una colección de poliquetos a nivel de familia, no iba a avanzar más porque ni siquiera tenía expertise en poliqueto. Pero a él, a mí, me pasó una caja de unos 50 por 50 en la que venían muestras del sur llenas de todo. Y yo me di el trabajo de un mes y medio separar esas muestras solas, separar en los grupos, grandes grupos taxonómicos,
entregar esa muestra a quien le correspondía en el museo y después a mediados de septiembre recién sentarme a trabajar con poliquetos que no había visto nunca, nunca los había intrusiado. Yo aprendí sobre la misma, empecé a trabajar sola, hice lo que pude y ya. Después entregué mi informe con las cosas que hice y todo. Y él me devolvió este resultado. Entonces, mi primera respuesta fue, realmente me sentí denigrada, porque ni siquiera en el correo me puse, él no me advirtió, me dijo, te mando el informe con algunas correcciones, pero el informe venía completo para corregir, todo tachado, todo, todo, todo. Entonces yo dije, no puede ser. Entonces me quedé con esa impresión, abrí el correo y empecé a descargarle, lo critiqué, lo subí, lo bajé, me descargué con todo lo que quise, siendo políticamente correcto y educada. Bueno, en esa época el tema de las prácticas era un tema un poco tabú en la universidad. Ellos prefieren más como guiarte por el lado de la investigación más que sacarte al mundo laboral directamente. Entonces, el estudiante era al final el que quedaba en medio de las situaciones. El estudiante tenía que convencer a la universidad que la práctica valía la pena. Por su parte, tenía que convencer a la institución de que lo aceptaran y poder hacer la práctica, ¿no? Y de que iba a valer la pena, que iba a tener sus frutos, buenos frutos, que ibas a contribuir con algo. Y entonces cuando ocurrían situaciones cruzadas, era el alumno el que quedaba en medio tratando de convencer a ambos, porque el alumno necesita la nota de donde hizo la práctica y después la nota de la universidad. Entonces tiene que estar como teniéndolo los dos por la buena, digamos, era así, hasta que yo la di, al menos. Después ya esa cuestión cambió y ahora hay una encargada y ella negocia con las instituciones y ya el alumno no está en medio, el alumno es el enviado solo y está más protegido. Pero en mi situación no fue así. Y de ahí para atrás habían situaciones peores. Ella conocía compañeros mayores que los habían tratado mucho peor que yo. Eh, o sea, que a mí, perdón, que a mí. Entonces yo quedé en medio de esta situación y me descargué como quise, lo subí, lo bajé como quise, y hasta que ya no sentí que por dentro mi cuestión calmó así, y dije ya. Y estaba con el mouse arriba de la cuestión de enviar el correo. Y yo dije, ya, a ver, recuerdo que respiré y dije, no puede ser tan malo. ¿Qué tanto me habrá cambiado como para haber cambiado todas las palabras de mi informe? Entonces dije, ya, le voy a dar el beneficio de la duda y me puse a revisar el informe, después de haberlo vaciado toda la cuestión. Perdón, después de haberme descargado. No lo había enviado, eso sí. Y fue como ya, me puse a revisar el informe y literalmente el informe o sea, las correcciones que él me había hecho eran correcciones de redacción y correcciones técnicas. Es decir, él no aportó con ninguna idea nueva, no me corrigió, no me dijo esto tiene que ser presentado así. Lo único que hizo fue copiar y pegar lo que yo hice, pero ponerlo de formato museo, ¿ya? Para que se me entienda. Entonces yo cuando fui mirando la cuestión, yo dije, este tipo se está riendo en mi cara. O sea, es tan básico su análisis respecto a cómo uno se imagina por último que tiene que ser como tutor, que simplemente tomó de base lo que yo hice y lo modificó en el lenguaje museístico, no sé cómo se dice. Y yo no entendía por qué, no entendía y yo dije, pero ¿qué le pasa a este tipo? Entonces yo dije, bien, si esto es lo que él quiere, porque yo dependo de su nota y no me puedo ir en contra de él. Y fue como muy bien, borré el correo, borré todo, no envié nada. Entonces dije, le vamos a dar en el gusto si eso es lo que quiere o no. Entonces me puse a aceptar todos los cambios, siendo irónica obviamente, todos los cambios, ya después no los leía. Y acepté todos los cambios y dije, ya, a ver qué parte me faltaba de cuando yo le envié el informe. Me puse a modificarlo, traté de hacerle lo más profesional y técnico posible. Entonces se lo envié y le dije, estábamos como a 3, creo, de diciembre.
Creo que fue un viernes cuando él me envió la recorrección, yo lo corregí todo y se lo mandé ese mismo viernes. Y él me decía que ese día él salía de campaña. Y yo le dije, mi nota tiene que estar el 6. El informe que está es lo que voy a entregar. Ya no podemos hacer más modificaciones, por favor dame la nota con lo que tengo. Y el papel tiene que estar allá y no sé qué, no sé si está escuchando. El papel, porque en esa época también era súper arcaico la universidad. Tenía que llevar un papel en el que él ponía la nota con su mano, puño y letra y firmaba. Y yo tenía que ir a entregar eso al decanato, no, al decanato, no, a la facultad, y ellos ingresaban la nota y después salía a reflejar mi nota de práctica. Entonces ya pues yo dije, ya le voy a dar en el gusto, como se va y no tenemos más tiempo, yo administrativamente no me puedo atrasar porque yo el otro año me titulo sí o sí, me titulo sí o sí. Entonces lo que dije, lo amenacé así, le dije, o sea, no lo amenacé, pero le dije, no tengo más opciones y la verdad es como que casi no me importa, ponme la nota con lo que tengo. Entonces me puso la nota, me castigó con la nota, pero fue sobre 6, pero me castigó con la nota. Bueno, al final me entregó la nota, él la dejó como firmada y la dejó en un departamento muy escondido, no sé dónde, y tuve que ir preguntando al museo por todos lados dónde estaba. Pero al final recuperé mi nota y la fui a entregar a la universidad. La tenía que entregar en físico. Después de eso, como a los días, sí, debe haber sido esa misma semana, pero el día viernes, yo tenía una prueba y tenía una prueba de filosofía, la segunda evaluación, y a los 2 días tenía el examen. Y me pasó que obviamente yo salí del paso como pude, pero me quedé con la rabia, no lo transmití, no lo saqué, no le conté a nadie tampoco. Y me quedé con la rabia, me quedé con la pena, me quedé mal. Yo realmente puedo decir que cuando yo leí el informe, o sea, leí todo lo que él me mandó y corregí todo, yo terminé tiritando. Realmente me sentí mal. Yo en general nunca había tenido una crisis vocacional a ese nivel. Realmente sentí que no servía para el tema, porque yo dije al final, todo lo que hice o el esfuerzo, ni siquiera, no es como por el tema de la nota, pero para mí la nota de una persona vale más por el desempeño de lo que yo veo de esa persona más que ¿cómo se llama? Lo textual que pueda entregar. Pero él me castigó igual caleta. Y yo estaba apuntando por tener buen promedio precisamente para salir bien de la universidad y no tener que inscribir tantos cursos el siguiente semestre para no tener que subir mi promedio. Entonces me pegó fuerte. Yo no estaba bien emocionalmente en ese momento y realmente, eh, siendo bien honesta, yo me estaba descargando también con él a través de la rabia que tenía contenida de todo el año. Entonces, pero sí, sí, siendo bien honesta también, me exasperó demasiado el tiempo que estuve ahí y creo que me ayudó mucho estar ahí en el parque porque eso me ayudó a anclarme demasiado. Me ayudaba a calmarme, estaba en contacto con la tierra, eso háganlo. Cuando puedan estar con los pies eh, a pies descalzos y con las manos en contacto con la tierra en el pasto ahí directo, se producen unos cambios ahí químicos que nos ayudan mucho a bajar el ácido que tenemos nosotros en nuestro cuerpo y eso nos desintoxica y dejamos de pensar tantas tonterías. Eh, y eso me ayudó a mí a mantener la paciencia con él porque yo no fue una bonita experiencia. Eh, de hecho, me pasó muchas veces que hay otro caballero ahí que trabajaba en peces, creo. Y él estaba más encima mío que el supuesto tutor que tenía. Él pasaba, cada vez que pasaba al baño, me preguntaba, ¿cómo estás? ¿Tienes dudas? ¿Te puedo ayudar en algo? Todo súper amable. De los científicos que son verdaderos porque los que hay hoy en día, lo único que le importa es su ego y ganar y tener carrera y tener renombre y ganar proyectos, porque, bueno, el negocio también está hecho así, está hecho para que ellos compitan. Pero aún así hay científicos que salen de eso, son pocos, pero hay. Y bueno, la cosa es que
me pegó fuerte. No lo hablé con nadie más, no lo canalicé y fue en la misma semana. Y me pasó que yo iba apurada al... No alcancé de hecho a estudiar bien para el examen tampoco. Iba mal, iba estudiando y iba más encima en horario punta. Y dije, como iba a la parte, a uno de los campos más lejanos, no me podía atrasar. Entonces dije, ya, al demonio con mis miedos y mis cosas, yo tengo que llegar a la universidad a dar esa prueba. Entonces me metí al metro, eran después de las 7 con tráfico y todo, y yo iba pegada en la esquina del vagón y iba con 8 personas más alrededor. Yo no tenía espacio, o sea, yo no veía el piso, no veía nada, iba con la gente full apretada. Y resultó en que el metro se empezó a quedar estancado. Estaba más del tiempo normal en las estaciones. Y yo estaba a unas 3 estaciones de bajarme. Clásicamente son... No, son menos, son como 4 estaciones porque como en la línea que yo me muevo hay ruta. Entonces nos vamos saltando estaciones en los horarios puntas para precisamente agilizar y acortar el tiempo. Y resultó que el metro se empezó a quedar más tiempo, más tiempo, más tiempo. Y yo estaba a una estación de bajarme, no, estaba a 2 estaciones de bajarme, y yo ya sentía que hubiera pasado una hora dentro de ese metro, cuando solo habían pasado 10, 15 minutos. Y estaba helada, empecé a sentirme helada, me empecé a desesperar porque no lograba llegar. Eh, Estaba tiritando, mis oídos se me taparon, empecé a sudar frío, sentía el corazón acá, no sentía mis piernas, estaba como apoyada en una pierna y se me caía y me apoyaba en la otra y no tenía fuerza para nada, absolutamente nada. Estaba agarrada del fierro, pero tiritaba, entonces era como cuando te falta azúcar y empieza a tiritarte el cuerpo, una cosa así. Entonces estaba mal, eh, sentía la espalda, sobre todo eso me pasaba mucho con las crisis de pánico, en la espalda yo sentía que alguien estuviera como sentado encima mío en mis 2 hombros y me estuviera tirando hacia abajo. Y como que me hundiera solamente esta parte de los músculos. Entonces yo estaba muy tensa y estábamos, recuerdo, a 2 estaciones. Ya de repente se empieza a mover el tren y no sé qué más. Encima estaba en la sección en la que el viento pasaba por el lado mío, entonces no me llegaba. Entonces me estaba más encima ahogando y sentía que me estaba muriendo. Y estaba transpirando porque no había aire acondicionado. Entonces pasamos, llegamos a la siguiente estación, a una de bajarme para hacer la combinación, y no aguanté. Se estaba recién subiendo la gente y yo dije, mi visión empezó a ponerse visión de túnel. Y es como que mis ojos se hubieran fusionado y hubiera quedado solo uno en el centro y todo lo demás lo veía negro alrededor. Entonces dije, no voy a aguantar, y el tren no se mueve y no voy a aguantar y no voy a aguantar. Y lo que hice fue, más encima llevaba en mi otra mano la mochila con peso, entonces tenía el peso por un lado, la mano puesta en el otro, las piernas tiritándome, entonces estaba muy mal. Tenía puras cuestiones como sensaciones de cosquilla en el estómago. Entonces dije, no, no puedo, no puedo, no puedo. Entonces como pude me bajé, recuerdo que di 1 o 2 pasos al bajar del tren, 1 o 2 pasos y llegué a la pared donde donde termina el andén. Llegué a la pared, me tiré al piso, como pude, lo único que hice fue cerrar los ojos, agarrar mis cosas porque no quería que me las robaran, así cerrar los ojos y no sé qué, y dije ya, como sea, vamos a salir de acá, no sabía qué hacer, me tiritaba todo, no me coordinaban las manos, estaba a unos 40, 50 minutos después de hacer la combinación de poder llegar a la universidad, y lo único que sentía estaba hecha como huevito. Como dato, nadie se preocupó por mí, ni siquiera la gente de estos que están del andén que trabajan en el metro, o sea, nada, nada, o sea, no había cero cultura de salud mental y cero cultura de en realidad de nada, o sea, no les importaba el otro. Entonces yo me tiré al piso como pude, cerré los ojos y el tren más encima se quedó ahí por harto tiempo, entonces yo sentía que todo el mundo me estaba mirando y yo lo único que hice fue abrazar mis cosas y estaba ahí, porque estando así en huevito, se me empezaron a quitar las náuseas porque también tenía náuseas. Y sentía que no me podía parar, porque si me enderezaba sentía que la espalda la tenía toda rajada internamente en los músculos, tenía como rajado o herida interna por dentro. Cuando uno dice que tiene las carnes abiertas, una cosa así. Entonces yo estaba tiritando y como de repente me acuerdo y dije la prueba. Entonces saqué el teléfono como pude y empecé así. Y le avisé por correo al profesor de que me iba a poder llegar a la prueba porque había tenido un accidente en el... Y me dijo, no, muchas gracias, el profe era de filosofía, era muy tela.
Me decía, no, o sea, gracias por avisarme, por darte el tiempo, no sé qué, recupérate, mándale el justificativo médico a mi ayudante y puedes dar la prueba después. Así que yo con eso ya me relajé. Y claro, pues después de relajarme y todo, fue como que de repente empiezo a ver, me empiezo a dar cuenta que en realidad estoy viendo solo por un ojo. Tenía todo el ojo izquierdo como con puras luces amarillas, pero no eran luces que aparecían y desaparecían, sino que es como círculos rojos como cuando una tele se está echando a perder y hay unos halos así, unas redondelas así. Ya, yo tenía eso, pero era todo amarillo. Entonces yo veía como manchones amarillos. Y decía, maldición, y me empecé a reflejar el ojo, no sé qué, y decía, ¿qué pasa? Y me cargo así como para pararme, porque no entendía, me empecé a desesperar. Y me doy cuenta que el muslo no lo sentía como cuando te anestesian para el dentista y tú te tocas y como que no sentí solo algo duro, pero no sientes directamente. Y yo dije, ¿qué demonios me está pasando? No puede ser. Y lo único que tenía fue hacer la respiración, a tratar de mantener mi mente en el momento. Estaba tiritando, estaba más que asustada o con ganas de llorar, estaba nerviosa. Y lo único que tenía fue cerrar los ojos y llamar a mis papás. Nosotros estábamos en esa estación que estaba a 1 hora de distancia de mi casa, o un poco más porque era horario punta igual. Y en ese tiempo nosotros no teníamos auto, entonces dependíamos del transporte público. Y, y ahí, claro, mi papá venía a trabajar, entonces mi mamá lo acompañó y fue mi mamá la que me pasó a buscar al metro. Y nos fuimos caminando al hospital y yo más encima me sentía tan mal, o sea, como que mi dignidad quedó por los suelos primero, porque sentí que no fui capaz de manejar la situación, no fui capaz de dejar mi mente en blanco y de superar esa cosa, porque una de las cosas importantes cuando uno sufre crisis de pánico es como si tienes la intención de quitarte eso, es ver que estás avanzando. Entonces, cuando te pasan estas cosas y tú dijiste, y te quedas pegada con que no pudiste manejar la situación, entonces eso te tira para abajo. Entonces yo estaba pensando eso y que no pude y mi cuerpo no aguantó y más encima llevé al límite a mi cuerpo de tener que tirarme al piso y no poder ver, no poder sentir la pierna. Entonces más encima le hice daño a mi cuerpo y además mi cuerpo no me acompañó. Entonces estoy con esa pelea interna tratando de buscar culpable y justicia como en ese enredo. Y claro, después cuando llegó mi mamá yo salí, obviamente como se demoraron 1 hora yo me pude recuperar, después me pude parar, me fui a sentar en una zona donde habían tradicionalmente asientos y ahí me quedé tranquila y me pude recuperar después ya, yo cuando caminé, al pararme, caminaba flotando, como si hubiera estado caminando en una cama elástica, así me sentía y no sentía realmente el piso, fue muy extraño. Y ya después, cuando me recuperé bien, pasó la hora y mi mamá me dijo, estoy afuera, o sea, arriba de la escalera, que subiera. Ahí ya pude caminar y sentía que mi tobillo tocaba el piso. Antes de eso no sentía nada, me sentía en el aire. Entonces, así pasó. Está medio la vida esta cosa. Así pasó la cosa. Fui a dar al hospital, a la urgencia. Me ingresaron, me tuvieron pseudo dopada por un par de horas. Y al final me identificaron como que había tenido una cefalea mixta, porque, de nuevo, en esa época, 2018, no se hablaba mucho de salud mental. Y no era, a no ser que fuera por un problema psiquiátrico y que te tuvieran que internar, como que en general los de urgencia no estaban preparados para identificar temas de psicología. Entonces, de hecho, me mandaron al neurólogo por el tema que me había pasado, porque como perdí la visión de un ojo y después la cuestión de la pierna, entonces fue como, no, algo nervioso no está bien, dijeron. Y al final fue toda una crisis de pánico demasiado fuerte y la única que me ha dado así de fuerte. Porque las otras siempre era como que voy a perder el control y siento que me voy a desmayar, se me tapa el oído y es como ya necesito comer algo dulce y cerrar los ojos y respirar. Pero esta vez fue así mal, o sea, yo terminé, caminaba y sentía los muslos adoloridos como si hubiera hecho ejercicio después de mucho tiempo. Sentía la espalda que yo ni siquiera podía mantener la cabeza parada. O sea, así de mal. Me tuvieron con analgésico, inyectada toda la tarde. Entonces fue complicado. Y esa fue la más fuerte y claro, pues yo, como ya me sentía mejor, cuando salí y me encontré con mi mamá, empecé a hacerle chistes a mi mamá.
y a meterle conversa y a hacer tallas, porque también me sentía culpable de que primero le había modificado el día a ella, segundo, le había dado una preocupación que era innecesaria, y tercero, porque me sentía mal por no haber sido capaz de controlar la situación. O sea, realmente cuando uno vive esas cosas y está en un proceso en el que quiere avanzar y has avanzado y de repente te pasa esto y retrocedes, la culpa que uno siente de que en realidad no fuiste capaz de controlarlo es muy fuerte. Y es porque se supone que estás en una situación en la que ya tienes herramientas para poder enfrentar. Y la verdad es que para mí ya a estas alturas yo ahora lo veo como algo que me pasó porque colapsé con lo que pasó en el museo. No lo canalicé, no lo liberé. Y aunque no haya sido con él, o sea, podría haberlo canalizado por otra parte. Podría haber ido a un museo a tratar de limpiarme eso, pero no lo hice. Entonces, fue más que nada un tema de que esa semana anduve corriendo mucho, entonces no me di tiempo para pensar nada, pero sí andaba con la rabia aquí a flor de piel y no sé, me desestabilicé y no hice nada por estabilizar eso y explotó, ¿no? Y como iba así full, más encima no iba con tiempo. A mí me gusta siempre salir con tiempo para precisamente calcular esas cosas que pasan en el trayecto y que me dan tiempo para reaccionar. Pero esa vez no iba con tiempo, entonces más encima iba con esa presión. Y eso yo creo que disparó mi cabeza en que tengo que estar en la prueba, tengo que estar en la prueba, y no me preocupé del viaje ni de nada. Entonces por eso la pasé excesivamente mal y llegué a ese punto. Entonces, claro, después de pasar ese proceso y tener que empezar a manejar la culpa y sacarte esa cuestión y decir, me pasó nomás, pues no soy superhéroe, no es que no hayan habilidades, es que simplemente a veces el cuerpo colapsa y colapsa nomás, pues a veces son cosas emocionales que te pegan más fuerte de lo que tú crees y tu cuerpo no es capaz de sostenerlo. Y pasa, ya somos seres finitos, o sea, el corazón no late infinitamente, el cuerpo si es que no está bien domesticado a ese nuevo tú, a ese cambio que estás teniendo, eh, suele colapsar o suele reaccionar como clásicamente lo hacía. Entonces, por eso a nosotros nos cuesta más energéticamente. A mí, por ejemplo, me pasó que cuando yo dejé ya me titulé y seguí trabajando, me empezó a pasar que yo sufría un poco de estrés en el trabajo y me enfermaba al tiro ya no tenía un tiempo de que yo pudiese tolerar todo el semestre y ya cuando tuviera vacaciones me permitía enfermarme. Ya no era así, ahora me da la cuestión unos 2 días y al tercer día ya tengo faringitis, laringitis, amigdalitis o lo que fuera. Influenza sobre todo. Y me empezó a pasar incluso que me daba influenza seguido, 2, 3 veces. O sea, por ejemplo, yo me contagiaba en mayo, me recuperaba en 2 semanas y a la tercera semana tenía de nuevo influenza y de nuevo 2 semanas y a la semana tenía una faringitis. Entonces pasaba 2, 3 meses enteros enfermo porque no se me quitaba la cuestión y por esta cuestión de que se me disparaba el estrés, no había control mental, no lo hacía tampoco por cuidar mi cuerpo y mi cuerpo reaccionaba desproporcionadamente. Entonces, cero tolerancia. Yo hoy en día tengo cero tolerancia a estas cuestiones. Si se me dispara el estrés y la ansiedad, yo sé que algo me va a pasar. Por más que lo intente controlar, porque incluso lo he hecho con cuestiones muy chiquitas, que me ha disparado el estrés muy chiquito, y también me ha dado, sobre todo me ha dado mucho laringitis. Allí este año de nuevo me pasó, me dio influenza 2 veces seguidas. Así que eso, em, al final, después salí de vacaciones, di la prueba, di el examen, salió todo bien. No es que haya tenido otro problema sobre la misma, pero lo que sí me pasó es que yo el 2019 yo tenía que a mitad de año, en agosto, dar mi examen de licenciatura, examen de grado, para obtener mi licencia en bióloga marino y después entregar el informe de mi última práctica y ya con eso quedaba titulada. Y el primer semestre hice los cursos que me faltaban para, primero, subir mi promedio y segundo, para tener crédito. Y me pasó que yo, como estaba full pirinola, desde diciembre, si no es que en noviembre me empezó a torturar con que tenía que dar el examen de grado en agosto. Entonces empecé a estar así, así, así. Y lo heavy que pasó esa vez también fue que me empezaron a dar crisis de pánico acá en mi casa. Eso nunca me había pasado, generalmente me pasaba en lugares aglomerados y en transporte. Pero yo estaba, por ejemplo, almorzando y sentía ganas de salir corriendo y que me iba a morir. Y de la nada. Después estábamos tomando once y sentía que me iba a desmayar, me iba a morir y me tenían que subir, darme azúcar, subirme las piernas y no sé qué, y hacer la respiración, la respiración, la respiración. Entonces, como me pasó eso como 3 veces en enero del siguiente año, del 2019, y yo le dije a mi mamá, yo no voy a ser capaz de enfrentar el examen de grado
si no estoy medicada. Y ahí fue cuando le dije, y en ese periodo se dieron entre el 2018 y 2019, muchos conflictos con mi familia. Entonces yo ya empecé como a disonar, creo que se dice disonar, a rechazar un poco las costumbres o la forma de pensar de mis papás, y yo estaba chocando mucho con ellos. Y mis hermanos les pasó lo mismo. Mi hermano, el que me sigue, empezó con un proceso de independencia que siempre lo tuvo, pero se quería ir de la casa. Bueno, entonces el quiebre que hizo mi hermano fue complejo, porque de hecho fue siempre chocó con mis papás. Y forzó de alguna manera, empezó a forzar el cambio de mala manera también. Eh, Provocó muchas discusiones en las que al final mi hermano menor y yo también nos vimos involucrados porque forzó una limpieza, digamos, de recuerdos y de sacadas en cara, de problemas que teníamos como familia. Y yo ya no estaba razonando con eso, no me gustaba la forma en la que se comunicaban, no me gustaba la agresividad, no me gustaba el modus también de que, claro, primero que uno sube la voz, que es un monólogo, que nadie puede replicar ni interrumpir, que nadie puede interrumpir a mitad de camino, que nadie puede expresar o que si lo expresas tienes que ser con respeto, versus mientras eso te lo gritan, digamos, una cosa así. Habían miles de formas, miles de cosas pasaron. Entonces yo no estaba de acuerdo con eso y además que hasta más o menos esa fecha yo no lograba generalmente exponer mi personalidad real. Y a mí cada vez que me interpelaban o había una discusión, yo cuando tenía que decir mi opinión, yo siempre me ponía a llorar. Entonces no terminaba sin poder hablar y no lograba canalizar lo que quería. Yo, o sea, hoy puedo decir que era porque yo le tenía mucho miedo a mis papás y porque no me atrevía a ser yo misma. Entonces al final, como que todas las situaciones me iban empujando de a poco a ir enfrentando distintas etapas en mi vida, de manera dolorosa, fuerte, no fácil quizá, pero de una u otra manera la vida te lleva a enfrentar las cosas que tienes que enfrentar. Y entonces esta segunda vez que yo empecé en la universidad en 2019, yo volví a ir a psicólogo, pero esta vez el centro era mi relación con mi familia. Entonces, bueno, la psicóloga me empezó a dar consejos de qué era lo que podía hacer, empezar a plantear que yo tenía otros límites, que yo tenía otras formas, y eso provocó muchos conflictos, tantos que mi mamá incluso empezó a juzgarme de mala manera porque yo me mantenía al margen de las discusiones que se daban entre mi hermano, el que me sigue, que fue el que provocó más remesones, y mi papá o mi hermano y mi mamá, entre los tres. Fue una época bien complicada. Entonces yo me mantenía al margen de eso porque a mí emocionalmente me hacía mal y me daba cuenta que al no participar, al dejar que ellos discutieran y soltarlo emocionalmente, yo me sentía mejor y empecé de a poco a atreverme a decir mi opinión, a decir lo que yo quería sin tener que llorar. Entonces, pero puedo decir que yo sé que eso a mi mamá y a mi papá les pudo haber molestado, a mi mamá sobre todo. Ella sentía como, ay, es que entonces, la sensación que yo tengo, es que entonces tú no nos quieres como tu familia, no nos respetas como tu familia porque te mantienes al margen de todo. Creo que esas veces que fue 2018, 2019, fueron los 2 primeros años de mi vida en lo que yo hice algo respetando lo que yo sentía versus hacer, no sé cuántos años tenía ahí, tenía 23 años. Después de 23 años de haber vivido la dinámica como ellas la quisieron, yo haberme atrevido en esos 2 años a ser yo, me la castigaron caro. Yo siempre he sentido que, bueno, los papás no, a nadie les enseña a ser papás, pero creo que se les olvida también que ellos están criando personas que en algún momento van a ser personas para el mundo, que necesitan tener una identidad, una personalidad y opinión, y que no necesariamente por ser criados por X van a ser igual a X, ¿no? Por aparte, cada uno trae sus propias yayas y sus propias cuestiones que tiene que corregir de sus vidas pasadas o de su linaje, y no todos somos iguales, sino la vida sería súper fome si somos todos iguales. Entonces, esa cuestión fue para mí difícil.
sobre todo lidiar con que mi cabeza no se me fuera para las pailas porque yo sentía que estaba desilusionando a mis papás. Y a la vez atreverme a hacerlo, entonces empezó a luchar, no a luchar, pero como ocurrir un desvanecimiento de lo que había sido por 23 años y aparecer la nueva que se estaba atreviendo a decir cosas sin importarle el resto. Yo siempre me preocupaba de decir las cosas o de cómo las decía para que el otro no saliera lastimado, porque yo solía asumir que el resto, el entorno que a mí me rodeaba, nunca iba a ser capaz de soportar nada ni la mitad de lo que yo ya había soportado. En cambio yo, como yo ya lo había vivido y había demostrado hasta esa X edad que sí lo había soportado, entonces a mí me pueden hacer lo que quieran, decía yo. Pero yo al mundo no le voy a hacer lo mismo porque el mundo no va a ser capaz de tolerar un dolor así. Entonces, igual un poco ahí como de ego y cuestiones, ¿me entienden? Y no sé si es un síndrome como del superhéroe, del que se sacrifica y el extremo victimismo, que ahí igual tienen que tener cuidado con el tema de la victimización porque les hace caer en un loop de que ustedes al final se terminan convenciendo de que no son capaces de, porque dicen yo soy víctima de la vida, a mí siempre me tocan personas que me hacen esto, lo otro y no sé qué y no sé cuánto, porque yo soy un pobre angelito de la vida que no tiene cómo. Se lo he escuchado a personas hasta de 70 años y eso no es verdad. O sea, la gente hace con ustedes lo que ustedes permiten que la gente haga. Y me podrán salir miles de personas diciendo, sí, pero es que yo no controlo lo que, no sé, mi vecino me dice o lo que mi jefe me dice o lo que sea. Sí, pero si tú proyectas otra cosa y eso lo cultivas con el tiempo, indirectamente vas generando una suerte de límite y vas generando una suerte de respeto que quizás no se respete, pero al menos tú estás desde otra postura. Y al estar tú desde otra postura, tú eres el que escoge cuánto de lo que te dice el otro penetra en ti y realmente te lastima y cuánto de eso tú dejas ir. Cuánto de eso te sirve para ti, para cambiar y mejorar, porque lo más importante para ustedes tiene que ser que ustedes tienen que buscar su mayor bien, no importa el resto, ¿ya? La gente que está a su alrededor y que ha venido a su vida a generar ciertas situaciones son personas que, les aviso al tiro, con las que ustedes hicieron tratos álmicos, ¿ya? Ustedes los escogieron como personas que vinieran a su vida a provocarles tal remesón que les permitiera aprender una lección determinada, porque eso los lleva a su mayor bien, que es haber evolucionado y aprender algo importante. Si ustedes no hacen el trabajo de aprendizaje, por eso se van a seguir repitiendo esas situaciones y van a seguir apareciendo otras personas. Si ustedes lo ven desde ahí, salen automáticamente de la postura de victimización y dicen, yo no soy víctima de la vida. La vida está a mi servicio. La vida está haciendo cosas a mi favor para que yo evolucione, para que yo mejore, para que yo saque mi mejor versión, para que yo desarrolle dones que probablemente no sé que tengo, para que yo desarrolle habilidades, para que yo desarrolle mi máximo potencial, porque eso significa que le estoy retribuyendo a la Tierra y al planeta con buena energía y con algo bueno. Y eso siempre compensa con cosas buenas de vuelta. ¿Cuál es el mayor aprendizaje de eso? Que al final la persona que les hace cada cosa que los haga sufrir, no importa. La persona es un palo blanco, lo que importa es la experiencia. Y entonces ustedes dicen, pero es que es difícil desapegarse de eso. Sí, pero el mayor desarrollo de espiritualidad y el estar en el otro lado de poder lograr hacer eso significa un máximo crecimiento. Yo todavía estoy en esa parte del proceso. Hay personas con las que realmente, por más que intento, me cuesta mucho. Eh, Decir eres palo blanco solo importa la experiencia. Más que nada porque también tengo que ser justa, o sea, hay personas que hacen cosas sin darse cuenta y otras personas que lo hacen con intención, pero se les nota con el tiempo que han aprendido y han hecho cosas por su vida que nota que son distintas y otras que no aprenden nada. Y yo encuentro que con esas personas a mí me cuesta mucho. Esta es como mi parte más terrenal, me cuesta mucho verlo como que son simples angelitos como Jesús, pues, ¿no? Dios, perdónalos, no saben lo que están haciendo y tener ese nivel de amor en tu corazón para mí todavía es difícil. Tampoco voy a andar mintiendo, pero eso es lo que soy. Estoy en una etapa de transición también. Pero sí estoy bien parada en sacar lo mejor de las experiencias que tuve y llevarlas a mi bien, tratar de que si se me repiten, enfrentarlas de manera distinta, incorporarlas de manera distinta.
para que ya el tema se cierre y no vuelva a pasar. Después de eso, porque ya me deshice mucho, ¿cómo se llama? Me fui por la rama. ¿En qué estaba? Que caí al psicólogo por estos temas con mi familia. Y de nuevo caí porque como tenía crisis de pánico, en medicación, pero esta vez me dejaron solo sertralina. Y ahí me dijeron, la psiquiatra me dijo que la sertralina uno la tiene que tener mínimo 1 año en tratamiento para poder decir que ya tienes bajo control y que está más o menos regulado lo que es la crisis de pánico. Y claro, pues yo la primera vez no alcancé ni a estar 6 meses en tratamiento y después me defendí durante la universidad como pude con las técnicas que entendí y manteniéndome al margen de las cosas que me hacían estallar. Así que ese fue el proceso. Igual pasé el examen de grado, lo pasé bien. Eh, Después hice mi práctica y más encima me quedé trabajando donde hice mi práctica, así que eso estuvo bien. Eh, Creo que hasta ahí son como mis experiencias, porque ya después de eso, experiencias como que provocaron un gran crecimiento en mí. Porque ya después de eso, como les dije a los 23, yo me quedé así como en algún momento, volví a ir al parque donde estaba el museo, porque sentí que ese lugar me había ayudado mucho, entonces quería seguir yendo. Y fui, y fue como, ¿y ahora qué hago? Porque todo el año 2019 estuve haciendo mucho trabajo introspectivo de manera natural y sacándome muchas cosas. Y resulta que en algún momento mi mente se quedó en silencio. Entonces yo iba a las exposiciones, pero llegaba con la mente en silencio. Iba al parque, estaba en silencio, no tenía ni qué reflexionar, ni qué contradecirme, ni nada, o sea, confrontarme. Iba a otra a hacer leer y el libro me lo estaba leyendo muy rápido, no me quedaba pegada, no me distraía, entonces empezó a ocurrir algo que me empezó a incomodar. ¿Por qué? Porque pasé 23 años con mi mente hablándome y pasé a un silencio que fue transitorio, pero pasé a un silencio que me asustó y no me gustó. Y de hecho empecé a provocar tensiones a mi alrededor inconscientemente para sentir esa cuestión de como, ay, la vida duele, porque así estaba acostumbrada a vivir. Y el hecho de que no tener motivos para sentir que la vida duele me empezó a... Entonces ahí uno se da cuenta que también cuando estás muy metido en la dinámica de las cosas que te afectan y no las logras solucionar a tiempo y las arrastras por mucho tiempo, también te vuelves adicto a ese tipo de dinámica y crees que es la única forma en la que tú te puedes sentir vivo. Yo sentía que yo me sentía viva cuando pasaban cosas malas y yo estaba obligada a que mi mente no se callaba. Y estaba obligada a reflexionar y estaba obligada a no sé qué, y aquí y allá, y analizar y no parar y no parar y no parar. Estar en la comodidad era para mí incómodo. Estar en el silencio era para mí incómodo, mental, me refiero al tema interno. Entonces empecé a provocar a veces tensiones, contestaba mal a mis papás, contestaba mal a mis hermanos, llegaba y me mandaba a cambiar, no le avisaba a mi mamá dónde estaba. Entonces estaba como con unas cosas medio raras y era todo porque me sentí incómoda por esa nueva realidad a la que llegué, que es como un silencio antes de la tormenta, porque obviamente pasé de universidad al trabajo y más encima me quedé en el mismo lugar donde hice la práctica, entonces me sentía cómoda, me sentía bien, entonces estaba como todo así medio apaciguado. Pasó el tiempo y empecé ya después a tener, ¿cómo se llama? Eh, Conflictos también, o sea, bueno, como empecé a tener este silencio, eh, justo no me acuerdo qué libro estaba leyendo, pero me empecé a preguntar sobre el amor propio y ahí fue cuando caí y dije, yo nunca he practicado lo que es el amor propio o lo que es el respetarme a mí misma o ponerme a mí en prioridad en muchas cosas. Yo lo he hecho como esporádicamente, pero ya después caigo en la rutina y vuelvo a hacer, me mimetizo con la gente. Entonces fue como ya, entonces practiquemos el amor propio, esta es mi nueva meta, así. Como dije, no voy a llorar y aguanté 5 meses, entonces ahora practicar el amor propio. Y ahí empecé. Y empecé a buscar libros sobre amor propio, sobre psicología. Empecé a escuchar lo que yo quería hacer, empecé a escuchar mi intuición, decía, no sé, me aparecía en mi mente así como comer sushi. Entonces ya decía, estoy acá en el trabajo, entonces me voy a un lugar en Santiago que venda sushi de los que ya me gustan y como ahí. Y era como un premio, y lo trataba de absorber como un premio porque yo quise, porque trabajé, porque para esto estoy trabajando y bla, bla, bla.
Me duró unos pocos meses y ya después apareció la pandemia y nos tuvimos que encerrar. Así que, y ahí, bueno, ahí sí puedo reconocer que a mí al menos la pandemia sí me sirvió mucho. Eh, para mí fue más provechoso que me afectara. Tuve la suerte de que mi papá mantuvo su trabajo y a mí mis trabajos siguieron continuando. Iba cuando estaba liberada y igual me seguían pagando, entonces me duraba la plata. Y apareció todo el boom de estos cursos online, entonces empecé a hacer cuestiones de espiritualidad, de manifestación, de distintos tipos de cosas. Entonces yo empecé a ir más hacia adentro y a mí el COVID me sirvió como aislamiento para yo poder realmente mirar a mí misma. Y empecé a hacer una serie de trabajos que igual eran como superficiales, pero al menos me decía, en este momento el centro de mi vida soy yo. Y yo puedo hacer lo que yo quiera, puedo hacer. Me mandaba a hacer aseo toda la mañana porque estábamos encerrados. Y después en la tarde decía, ¿qué quiero hacer? Leer un libro. Bueno, voy y leo el libro. ¿Qué quiero hacer? Ver esto, ver lo otro, y así. Entonces, yo vi que mucha gente le afectó el tema del COVID porque estaban solos, porque no saben ir hacia adentro. Y yo tuve toda esta cuestión antes de que pasara lo del COVID. Entonces, ahí se nota claramente que cuando uno no se hace responsable de sus demonios, de repente esos demonios te alcanzan cuando menos te lo esperáis. Y si no estáis preparado, te pega más fuerte. Em, creo que lo voy a dejar hasta aquí en cuanto a mis experiencias, porque lo que viene después está más asociado con un tema de espiritualidad, cómo he ido desarrollando el tema de mi espiritualidad, sobre todo que me pegó este año y ya este año yo hice el cambio muy rápido. Todavía no doy los pasos que tengo que dar, pero estoy en el cambio. Y eso se los voy a contar en otro video. Mi interés en este caso sería que, bueno, una vez que publique esto, que repliquen las personas que quieran, siempre, como dije, con respeto, poniendo sus puntos de vista. Si quieren o tienen curiosidad en lo que pueda ahondar en algo de lo que hablé, lo podemos hacer. Mi idea es tomarlo un poco como casos de estudio. Obviamente voy a preparar más videos en los que explaye un poco más y me acuerde de las cosas que hice como un paso a paso, pero como opciones de cosas que pueden hacer. Ya les ahondé en varias cosas. Pero sobre todo lo más importante que quiero que se queden es que tiene que haber disposición. Si ustedes no están realmente dispuestos a hacer algo, entonces las cosas no van a fluir porque están siendo cínicos con ustedes mismos. Y al final ustedes se van a dar cuenta que es falso y la rutina, la disciplina no la van a mantener. Y entonces van a ir y venir. Y después van a decir, pero es que yo no veo resultados. La disciplina tiene que ser constante, la disciplina se tiene que demostrar. Porque si tú no te lo demuestras a ti mismo, que eres capaz de adquirir algo nuevo y algo que sea por ti, para ti, que no estamos acostumbrados a escuchar ni a hacer eso, entonces acostumbrarse a eso, implementarlo es difícil de por sí. Si más encima en la constancia nos caemos, en más conflictos vamos a estar. Más difícil va a ser porque estás intentando hacer un trabajo de enrostrar, de darle cara a lo que te está pasando, pero después te escondes. Y entonces cuando quieres volver y te sientes dispuesto para hacerlo, resulta que no solo partes de donde quedaste, sino que volviste al inicio de nuevo, porque se te olvida lo que lograste avanzar en el primer paso. ¿Me entienden? Entonces, compromiso, por respeto a ustedes, por respeto a su historia y por que tienen derecho a querer una vida mejor y a tener una vida mejor. Es posible tener una vida mejor, es posible salir de muchas cosas, ¿sí? Pero lamentablemente se requiere voluntad y esfuerzo, ¿sí? Es algo que va a doler, es algo que va a costar sacar y que no va a ser así, ¿sí? Va a ser con tiempo. Si ustedes mismos no se tienen paciencia, entonces menos paciencia van a tener por cosas que quizás ocurrieron en el pasado. Sean amables con ustedes mismos, ¿ya? Repliquen como quieran, propongan lo que quieran, con respeto siempre. Y ahí voy a ir viendo de qué me agarro. Yo la idea sería como grabar el siguiente video de espiritualidad, sobre mi historia en espiritualidad, y ahí ya ir viendo cómo se va dando toda esta cosa. Así que les vaya bien y nos vemos después.